Con todo mi respirar, te alabo, con cada paso que doy. Con todo lo que yo soy, te alabo, no existe nada mejor. Todos unidos con el corazón, te damos gloria por todo, Señor. Todo mundo de pie, si le amas, todo mundo de pie, vamos a alabar. Todo mundo de pie, si eres libre, adórale, danza. Con todo mi respirar, te alabo, con cada... Buenos días, tengan toda la familia Belén y nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Qué bueno que podemos estar en esta mañana juntos y desde nuestras casas o desde cualquier lugar donde nos encontremos, podemos adorar al Señor y podemos honrarle al recibir y al escuchar la palabra de Dios. En días pasados quise compartir el tema del valor de estar presente, pero por fallas técnicas en los primeros minutos hubo una interrupción, no pudimos continuar, así que volvemos al capítulo 20 del Evangelio según San Juan y les quiero leer el versículo 18 y leerles hasta el verso 22 y hablemos del tema del valor de estar presente. Y dice la Escritura: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esta es el relato del día en el que resucitó Jesús. Es el relato de lo que sucedió en la mañana, expresado en el verso 18, en su resurrección. La Biblia dice que entre las personas que supieron muy en la mañana del día domingo que Jesús había resucitado, estaba María Magdalena. Pero María Magdalena ve a Jesús, tiene un encuentro con Jesús esa mañana. Y es ella la que corre también a decirle a los discípulos que se había encontrado con el Señor. Ahora, el verso 19 habla de otro momento, ya no la mañana. Dice la Escritura: llegó la noche. Y dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, del mismo domingo de la mañana, el primero de la semana, estando ellos encerrados por miedo a lo que pudieran hacer los judíos, dice que apareció el Señor Jesús. Estaban reunidos y el Señor apareció en medio de ellos. Lo que vemos en este pasaje nos aporta algunas verdades a nuestras vidas, en lo personal y como iglesia. Pensemos en esto. Los días anteriores habían sido unos días muy difíciles. Los discípulos del Señor estaban en crisis. Cuando uno lee este pasaje, dice la Escritura en el verso 19, dice: donde los discípulos estaban reunidos, en la parte final del verso 19, por miedo de los judíos. Había terror, había miedo, por lo que había pasado 3 días antes. Habían matado a su Señor, habían matado
horriblemente a su maestro, a su líder en la cruz. Y ellos tenían miedo porque creían que le iban a hacer lo mismo, que vendrían contra ellos, que los matarían también de la misma forma, de la misma manera tan cruel. Los crucificarían, quizás estaban pensando en ello. Así que ellos venían de pasar unos días horribles. Judas se había suicidado, los discípulos vivieron el horror de esos días que torturaron al Señor Jesús y lo llevaron a la cruz. Se sintieron solos, estaban de luto, deprimidos. Eran días terribles. Pero lo que sucede mientras estaban reunidos es una lección para nosotros. Son verdades para nosotros, pero también son verdades para la iglesia. Cuando digo para nosotros, en lo particular, en lo personal, porque si tú como creyente o como persona no creyente vienes de vivir tiempos terribles de crisis, o estás viviendo tu crisis y a lo mejor estás de luto, a lo mejor fracasaste, tienes miedo, te sientes impotente, hay tantas cosas que pudieran estar pasando en tu alma. Bueno, las verdades que yo quiero compartir aplican a tu momento, aplican a la vida de un creyente o de cualquier persona que esté viviendo su crisis personal, pero también aplica a la iglesia. Y creo que mucho de este pasaje está en el marco de lo que debe ser y es la vida de la iglesia. Pero vamos por parte. Lo primero que encontramos acá, que es que ellos estaban juntos. Ya antes les había comentado que en esta historia había un hombre que nunca estuvo, que no estaba cuando el Señor apareció, que era Tomás no estaba. Tomás no estaba por incrédulo, Tomás no estaba por muchas razones. Y todavía cuando los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, él dijo que él no creería, que él no creía en eso, salvo que él lo viera y metiera su dedo en la herida, en su mano y en su costado, entonces sí creería. Tomás estaba difícil, Tomás no pudo gozarse con los que se estaban gozando. Tomás no tuvo esa primera experiencia con el grupo, con el rebaño, con los creyentes o con la iglesia. No lo tuvo porque no estaba. Y ya en un tema anterior hablé del costo de no estar, el costo o el precio de la ausencia. Pero quiero ahora hablar del valor de estar presente, porque Dios te escogió como hijo, te apartó, te llamó, y Dios ha permitido que por el Espíritu Santo tengas un encuentro personal con Cristo para que estés donde tienes que estar y cuando tienes que estar. ¿Sabes? Para que estés con la iglesia, para que estés con los discípulos del Señor. Porque si tú eres un hijo de Dios, debes saber que Jesús estableció su iglesia. ¿Te acuerdas del pasaje que dice, y que lo dijo el Señor, edificaré mi iglesia, estableceré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Sabe? Jesús estableció la iglesia. Pablo decía, todo el conjunto de creyentes redimidos por Cristo, ellos son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Así que en este mundo existe la iglesia. Existe la iglesia local, existe la iglesia universal, pero hablemos de la iglesia local, esa iglesia donde tú te congregas, tu iglesia, en el caso nuestro, la iglesia Estrella de Belén, pero existen tantas otras iglesias locales establecidas por Dios, y si tú creíste allí, o si terminaste llegando allí y conociendo esta iglesia, y ahí has echado raíces, y allí ha pasado años con ellos, es tu iglesia, eres parte de esa iglesia, es miembro de esa iglesia, y es allí donde debes estar.
y debes estar presente y debes estar comprometido, integrado, involucrado, activo, aportando el valor de estar presente. Así que si estás viviendo una crisis como amigo, como hermano en Cristo, y si formas parte de esta iglesia, y si eres parte de la iglesia del Señor, estar allí tiene un valor extraordinario. Cuando estás con tu iglesia, te lo diría de otra manera, cuando te congregas fielmente, cuando vas allí cada semana para adorar a Dios, para honrar a Dios, para recibir la palabra, para tener comunión con los creyentes, para incluso apoyar o servir al Señor en la iglesia, con la iglesia y a través de la iglesia. Eso es estar presente, y eso tiene un valor en el cielo, tiene un valor moral e espiritual. Eso tiene un valor a la luz de la Escritura. Fíjate esto, estos discípulos estaban reunidos, estaban juntos, representan la iglesia del Señor, son la iglesia del Señor, y por estar juntos, el Señor se les apareció. El Señor llegó allí. Pero vamos por parte y veamos que lo primero que sucede por estar juntos es que ellos reciben, número uno, buenas nuevas. Cuando estás presente en la iglesia del Señor, cuando estás donde debes estar y cuando debes estar, ¿sí? Cuando tienes que estar y debes estar, en el momento recibes buenas nuevas. Porque según la palabra en este verso 18 de Juan 20, María Magdalena fue a dar las buenas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho tantas cosas. Escuchen, cuando estás en la iglesia del Señor, cuando estás con los tuyos y estás en comunión y estás adorando al Señor y estás en una relación linda con los santos, recibes buenas nuevas. María Magdalena fue a dar buenas nuevas. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor tratará con alguien que luego va a tratar contigo. El Señor va a tomar a la Magdalena que está en la iglesia, va a tomar a la María que está en la iglesia, va a tomar a una mujer, a un hombre, a un adulto, a un niño, a un joven, a un anciano, va a tomar a alguien con quien Dios está tratando, que se va a acercar a ti para tratar contigo. Lo bueno de ser parte viva, activa y en comunión de la iglesia del Señor es que allí siempre habrán buenas nuevas, que pueden venir desde el púlpito porque el pastor está ministrando la palabra, que puede venir de los adoradores que están ministrando la adoración, que puede venir de alguien que está orando a tu lado, pero también de alguien que se acerque, de un amigo tuyo, un hermano en Cristo, de uno de los líderes, de los diáconos, alguien con quien Dios está tratando, a quien el Señor se le acaba de aparecer y le acaba de decir cosas que han impactado en su vida. Vendrá a ti con su emoción, con su experiencia fresca, para tratar también contigo. Dios, para tratar contigo, trata primero con otras personas que luego tratarán contigo. Dios obra de esa manera, el Señor hace de esa manera. Fíjate que el Señor, cuando se le apareció a María Magdalena, el Señor pudo haberle dicho, no, bueno, trata con María Magdalena, o no se le aparece a Magdalena y se le aparece en la reunión de una vez por todas, ya, y no tiene que aparecerse a uno, dos o tres, no. Dios trata a nivel personal, pero también Dios trata a nivel corporal, a nivel corporativo. Dios trata con el individuo, también trata con la iglesia, y Dios muchas veces trata con alguien para lo que luego trate contigo. Para bendecir a los hombres utiliza a un hombre. Dios hace eso, el Señor hace eso. Así que cuando estás reunido, cuando estás donde tienes que estar con tu iglesia, ahí hay un valor extraordinario. ¿Por qué? Porque allí suceden cosas de parte de Dios. Dios lo determinó así. ¿Sabe?
recibes buenas nuevas. El Señor tratará con alguien que tratará contigo. El Señor tendrá una palabra para ti. He perdido la cuenta a lo largo de mi vida cristiana cuando alguien se ha acercado para decirme algo. Buenas nuevas. Y eso ha servido de confirmación para mi vida. Sucede en la iglesia del Señor. Cuando estamos reunidos, puede aparecer alguien con quien Dios está tratando para tratar contigo. Lo captas en este momento. Hay una palabra. Dios pone palabra en el corazón de otras. Ahora, el Señor tratará con alguien para que trate contigo. Ahora, la palabra a su tiempo cuán buena es. Y cuando estamos con la iglesia y en la iglesia, cuando estamos con nuestra gente, Dios siempre da una palabra a su tiempo. Da la palabra que necesitábamos recibir. Y tantas personas han ido a la iglesia y estamos ministrando la palabra, incluso personas no creyentes que luego vienen y me dicen, yo vine de visita aquí hoy, tenía muchas preguntas, o yo quería hablar con usted, o un creyente pastor, yo quería pedirle una consulta, pero hoy con la enseñanza ya tengo la respuesta, ya Dios me habló. La palabra a su tiempo, buenas nuevas, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y es que una buena palabra y una buena noticia puede cambiar nuestra perspectiva. Una buena palabra a su tiempo, una buena noticia puede cambiar nuestra percepción de las cosas, puede cambiarla para bien. Es lo bueno de estar juntos, es lo bueno de estar en la congregación, es lo bueno de estar presente. Una palabra a tiempo y de parte de Dios puede oxigenar tu vida, puede oxigenar tu vida, puede añadir valor a tu vida, el valor de estar presente. Ahora, tienes una crisis, están pasando cosas, ¿sabes un asunto? Si estás donde tienes que estar, en medio de tu crisis, Dios puede traer buenas nuevas a tu corazón. Dios puede traer buenas nuevas a tu vida. Y de hecho a lo mejor ya lo está haciendo. A lo mejor lo hizo ayer en estos días y no lo había captado. Pero estamos aquí para decirte que en medio de la crisis Dios tiene buenas nuevas. Y tienes que estar abierto a aquello de que Dios te va a hablar. Dios te va a decir algo bueno, algo que tu alma necesita. Lo segundo, del valor de estar presente, de lo bueno, de lo importante que estar presente, de estar en la iglesia del Señor, es que vas a ver al Señor obrando. Y obrando en tu entorno, obrando en la gente que amas, obrando en tu vida. ¿Sabe un asunto? Juan capítulo 20, verso 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Me detengo en esto, porque estoy diciéndote que cuando estás reunido, cuando te congregas, cuando te mantienes fiel a tu iglesia, cuando estás con los santos, cuando estás con los tuyos, allí donde estás, cuando te quedas con tu familia, cuando te quedas en tu entorno, ¿sabe qué sucede? Dios tiene buenas nuevas para ti, pero lo otro es, podrás ver al Señor obrando en tu entorno, en tu gente, en los que amas, pero también obrando en tu vida. Y este pasaje dice que los discípulos estaban reunidos y estando allí apareció el Señor. El Señor apareció, estando las puertas cerradas, dice la Escritura. El Señor se colocó en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Apareció el Señor y el Señor enseguida actuó. El Señor abrió su boca. El Señor, además de estar presente, le dijo,
paz a vosotros. El Señor hace algo bien lindo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sabe? Tomás dijo, si yo veo la mano, si yo coloco el dedo allí, si me muestra el costado, Tomás difícil, Tomás en su incredulidad, en sus dudas. Pero mire lo que hace el Señor nos entiende. El Señor sabe del dolor de donde venimos, el luto que estamos viviendo. El Señor sabe lo que nos está pasando. El Señor sabe que tenemos miedo, y entonces Él se acerca y tiene gestos, tiene iniciativas. Son detalles del Señor que para mí son detalles tiernos, cargados de humanidad. Jesús, el hombre sensible, el Dios hombre, el hombre Dios que nos entiende, porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga dolor, que no se compadezca, que no se enternezca por nosotros. Y Él es capaz de acercarse y decirnos, mira mis heridas, mira, ¿te das cuenta? Soy yo, mira mi costado, tócalo, ¿sí? Soy yo quiero que sepas que soy yo quiero que me toques, porque yo quiero que te sientas bien, porque yo quiero que tengas fe. Ese es Jesús, y esa ternura, ese trato tierno del Señor, esa generosidad del Señor, ese trato amable del Señor, esa es la obra del Señor, esa es la obra del Señor. No solamente los milagros y las sanidades, esos instantes donde Él solamente se acerca, donde Él solamente tiene 2, 3 palabras, esos instantes donde Él toca tu corazón. Es la obra del Señor. Y sabe, esas experiencias se dan en la iglesia del Señor. Esos instantes y esos momentos se viven en Estrella de Belén, se viven en la iglesia que pastoreo, se viven en tu congregación, se puede vivir también en tu entorno donde estás, porque el Señor se puede acercar a ti con ese corazón, ¿sabe? Pero quiero mostrarte algunas cosas de este versículo que me llamaron la atención. ¿Sabe? El Señor obra, y vas a ver al Señor obrando, pero nota que este pasaje dice, y vamos a ir a unos 3 detalles. Lo primero es que cuando llegó la noche, déjame decirte algo, nos están pasando muchas cosas, te están pasando muchas cosas. A la iglesia del Señor le pueden estar pasando muchas cosas, pero ya el Señor está obrando. En la mañana muy temprano, a las 6 de la mañana, el Señor comenzó a obrar en tu vida. A las 6 de la mañana, en la madrugada, el Señor comenzó a obrar en la vida de la iglesia. El espíritu de resurrección se manifestó con poder a las 6 de la mañana. La persona no lo sabe, en la iglesia no lo sabe, nadie lo sabe, pero el Señor comenzó a obrar. Y a veces el Señor, escúchame bien, a veces el Señor espera que llegue la noche. A veces el Señor deja pasar las horas. Querida iglesia, querido hermano, querido amigo, a veces el Señor deja pasar las horas, las deja correr, pero las horas que corren en sus manos. Él las deja correr y hay una intención en ello, hay un propósito en ello. A veces el Señor deja que la noche llegue, que la oscuridad llegue, pero ya Él está obrando. Y yo no sé si tú crees que en tu vida ya se hizo tarde. Yo no sé si has sentido el peso de las horas que han pasado, de los días que han pasado, y no sé si para ti toda esa oscuridad y llegó la noche, pero permítame decirte, hace rato ya el Señor está obrando, pero Él ha dejado correr las horas. El Señor deja pasar las horas y obra en la noche. Para Él lo mismo es el día que la noche, dice la Escritura. Dios tiene sus momentos, y a lo mejor para ti, y a lo mejor para mí, y a lo mejor para mi iglesia.
que tanto amo, Dios ha decidido dejar que llegue la noche. Pero lo más importante es, el Señor está obrando. Y en nuestra noche aparecerá con poder. Aparecerá y nos dará su presencia y será tierno y nos dirá: paz a vosotros. ¿Saben? Me llama la atención esto porque dice cuando llegó la noche. Dios escoge la noche muchas veces. Así que prepárate para esto. No te asombres, no te asustes. Dios a veces deja que llegue la noche. El Señor a veces espera la noche. A veces Él deja pasar las horas. Pero lo segundo que veo en este versículo es que dice: los discípulos estaban reunidos. El Espíritu Santo escribió esto. El Espíritu Santo permitió que se escribieran estas cosas, dictó estas palabras con estos detalles. El segundo detalle de este versículo es que dice que los discípulos estaban reunidos. Es vital que la iglesia se reúna. Es vital que los santos se congreguen. Es vital, sumamente importante, que los creyentes estén presentes el primer día de la semana, muy temprano durante el día y por la noche. Es vital que estén juntos. Es el valor de estar presente. ¿Por qué? Porque el Señor aparecerá, porque el Señor enviará a alguien con buenas nuevas, o porque el Señor va a obrar y lo veremos obrando en nuestro entorno y en nuestras vidas. ¿Saben un asunto? Estaban reunidos. Y déjame decirte esto: el Señor se reserva cosas para la reunión. El Señor se reserva cosas única y exclusivamente para su iglesia. Hay instantes, hay momentos, hay palabras, hay presencia, hay trato. ¿Lo escuchas bien? Hay instantes, hay momentos, hay palabra, hay presencia y hay trato que han sido reservados solo para su iglesia. Y para cuando están reunidos. Hay cosas que suceden en lo individual. Yo consigo personas que dicen: yo estaba orando en mi casa y el Señor me habló y el Señor trató conmigo y el Señor me dio una presencia y yo lo experimenté. Te felicito, gloria a Dios, que pase eso todos los días, porque así debe ser en tu vida devocional, en tu vida íntima con Dios. Pero debes saber que Dios edificó su iglesia, que Dios estableció la congregación, que Dios estableció el primer día de la semana para que se reunieran, para que le alabaran, para que recibieran la palabra, para dar buenas nuevas y para obrar también allí. Debes saber que hay cosas que Dios no te la va a dar en tu casa, ni andando por allí en solitario, ni en el bosque. Hay cosas que Dios solamente se reserva para su cuerpo, del cual Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Hay cosas que Dios se reserva única y exclusivamente, así como me escuchas, única y exclusivamente para la iglesia. Y ahí está el valor de estar presente, porque si estás presente será tuyo, si no estás presente te lo pierdes. Y debo decir algo más, y debo decirlo con cuidado. Hay tantas iglesias locales, hay tantas iglesias en la ciudad. Cristo es el Señor de todas esas iglesias. Pero para la iglesia que está en tal parroquia, Él tiene algo para ella. Pero para la iglesia Estrella de Belén, para la iglesia de la cual tú formas parte y eres miembro, Él tiene otra. Y lo que Dios tiene para ti no está en la otra parroquia, está es en tu iglesia. Porque Dios sabe que estás allí. Cuando Jesús apareció a los discípulos, la idea era que allí estuviese Tomás.
porque era allí en la iglesia de Tomás donde Dios iba a tratar con Tomás y con su incredulidad. Y luego el Señor volvió otra vez a aparecer 8 días después, porque era en la iglesia de Tomás donde el Señor iba a tratar con la incredulidad de Tomás. Creo que los Tomás que se van de su iglesia porque no están de acuerdo con esto o aquello, seguirán siendo Tomás en el interior, porque la sanidad estaba en su iglesia local. Lo otro que quiero tocar acá en este versículo es que el versículo 20, verso 19 dice, ¿lo pueden ver conmigo? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y noten cómo dice, estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y yo quiero leer el otro versículo porque ese es el versículo que a mí me ha hecho llorar también. Y cuando les hubo dicho esto, verso 20 dice, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Escuchen, como les decía antes, el tierno Señor, el generoso Señor, el Señor con su detalle estaba allí para decirle, vean mis heridas, quiero que me toquen, quiero que sepan que realmente sé lo que han vivido y quiero ser tierno con ustedes. ¿Sabe un asunto? Me llama la atención esto. Era una reunión, estaban reunidos. ¿Sabes cómo yo llamé con todo respeto esta reunión? La reunión de los cobardes. Pero no los estoy ofendiendo, los elogio. Porque yo también he sido cobarde muchas veces. Y al igual que estos discípulos, en mis cobardías, el Señor me ha visitado. Porque santos, Dios bendice a los cobardes. Dios los visita. Cuando los cobardes corren a la iglesia del Señor y se reúnen con sus miedos, Dios los visita. A un cobarde como Elías que se mete en una cueva, Dios va y le envía provisión y lo visita y le habla. Escúchame esto. En la reunión de los cobardes, de los miedosos, porque aquí dice este pasaje, estaban reunidos por miedo de los judíos. El Señor visita a los cobardes. ¿Quién diría, no? Porque tú estás en tu iglesia y no te ha gustado para nada ver lo que has visto en tu iglesia. No te ha gustado para nada ver cobardía, ver miedo. No te ha gustado para nada ver debilidad. Y a la manera de Tomás estás hablando y estás diciendo y no estás de acuerdo y tienes una mala actitud. Es más, estás en una actitud tan difícil que estás incluso queriendo imponer condiciones al Señor. Si lo veo, si lo toco, si me demuestra. Escúchame lo que te voy a decir. La iglesia del Señor no es perfecta aún. No ha sido glorificada. La iglesia del Señor la integran gente de todo tipo. Y gente santa, y gente que lucha, y gente que no lucha tanto.
pero es la iglesia del Señor. Y si vistes miedo, porque hay una cuerda de cobardes allí, porque hay creyentes así y asado, son la iglesia del Señor. Es el cuerpo de Cristo. Y esa reunión de personas con detalles, esa iglesia reunida, es la iglesia que Jesús visita. En cualquier momento aparecerá alguien mejor que tú, porque tú quieres agrandar las heridas de la iglesia, porque tú pones más carga, porque tú con tu mala actitud, en vez de fortalecerla, la debilitas. Pero esa iglesia, el Señor la visita. Un momento habrá que el Señor aparecerá para decir paz a vosotros. Y aquí estoy yo, porque el Señor ama a su iglesia. Qué bueno sería que los creyentes amaran a la iglesia como la amó Cristo, que no se estimó a sí mismo y fue capaz de dar su vida por la iglesia. Hacen falta en estos tiempos de ingratitud, de falta de lealtad, de honestidad. Hacen falta en las iglesias no los Tomás, sino los Juan, los Pedros, los María Magdalena, los Jacobos. Hacen falta aquellos que a pesar de la debilidad siguen juntos y tratan de ayudarse. Hacen falta no los Tomás, sino los que estén dispuestos a morir por la iglesia, a dar su vida por la iglesia local. Hacen falta los que estén dispuestos a morir por Estrella de Belén, a pesar de. Y me llama la atención este pasaje. Era una reunión de cobardes, pero allí estaba el Señor. Y debes saber que el Señor no se parece a ti. No se parece a muchos. En la vida espiritual hay que estar donde se tiene que estar. Cuando se debe estar, hay que estar en la iglesia. El Señor obra. En la vida espiritual estar presente siempre te ayudará. Siempre te ayudará. Y verás al Señor obrando, y verás al Señor obrando en tu entorno, en tu iglesia y en tu vida personal. Dios lo hará. Y eso aportará a tu fe, ver a Dios obrando. Y eso traerá convicción a tu vida, ver al Señor obrando, aparecer en tu vida, ver cómo levanta a alguien para darte una palabra, una buena nueva, ver cómo aparece el Señor para obrar, para traer vida a tu iglesia, a tu rebaño. Verás al Señor obrando y eso aportará fe, convicción. Y tendrás una historia que contar. Nadie te la contará, tú la contarás. Porque fuiste protagonista, porque has estado allí. Tienes una historia que contar. Verle para ellos, para los discípulos, fue la confirmación. Por estar reunidos, verle en la reunión fue la confirmación del más grande de sus hechos, la resurrección. Y estar reunido en la iglesia, Dios lo va a usar para confirmar a tu vida, para traer cosas a tu vida. ¿Saben? El momento presente está lleno de alegrías y felicidad. Si estás atento, lo verás. Lo verás. Este momento en tu iglesia, este momento en tu comunidad, este momento en el país,
con tu familia, con tu matrimonio, con tu proyecto personal. Tienes a su alegría, las tiene, pero necesitas estar atento, necesitas estar con los tuyos, necesitas estar reunido y lo podrás ver, ¿sí? Te comparto esto, nada es más precioso que estar en el momento presente, totalmente vivo, totalmente consciente. Lo leí de un autor. Nada es más precioso que estar en el momento presente, totalmente vivo, totalmente consciente. Quiero dejarlo hasta acá. Y si te parece, podemos seguir avanzando en este tema el próximo domingo del valor de estar presente, porque debes estar en tu iglesia, porque debes estar con los tuyos, porque tienes que estar donde debes estar, en el momento que debes estar, porque allí Dios tiene buenas nuevas para ti, con tu gente, con tu congregación, porque allí vas a ver a Dios obrando, así haya pasado la noche, ¿sí? Así han transcurrido las horas, así estés con tus miedos, pero con los tuyos. Padre, gracias te doy, porque ese día de resurrección nos enseñaste muchas cosas, tantas cosas. Pero gracias por hablarme sobre el valor de estar. Escucharlo en esta mañana, meditar en ello. Detenerme un poquito más me hace darte gracias por Estrella de Belén. Darte gracias por esa hermosa iglesia, tu iglesia, donde me has permitido estar por los últimos 45 años. A ti la gloria y la honra, Señor. Estar donde se tiene que estar me ha traído muchas satisfacciones. Me ha alegrado el alma y ha hecho de mí lo que soy, porque tú estás, porque siempre hay buenas nuevas. He de darte gracias cuando me dan nuevas malas, pero también he de darte gracias porque más son y sobran las buenas nuevas. Padre, te doy gloria y honra. Padre, te doy gloria y honra. Y ruego que todo el que ha recibido esta palabra haya sido ministrado por ella, por tu Espíritu Santo, y valoren donde están y reconozcan el valor de estar presente con su iglesia, con su familia, con sus relaciones, porque tú siempre envías buenas nuevas, porque tú obras. Padre, la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todas las familias, con los amigos, los matrimonios, con todos los que han recibido esta palabra. Llénales con tu Espíritu Santo. Y si alguien no ha invitado a Cristo a su corazón, que lo haga ahora. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón. Te necesito. Me arrepiento de todos mis pecados y vengo a ti. Abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Ven a mi vida, haz de mí una nueva persona. Lávame,
Hazme libre de todo pecado y de toda atadura. Y quiero ahora ser salvo del infierno, de la condenación, del horror del pecado, de su peso y de su influencia y de sus consecuencias también. Quiero ahora ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Y me comprometo a seguirte ahora y para siempre. Y me comprometo a reunirme con los tuyos, allí donde tú envías buenas nuevas y donde tú te haces presente y obras. En Jesús. Gracias. A Él sea la gloria y la honra. Gracias te damos, Señor. Amén. Querida familia, celebro al Señor. Lamento no tener una lista de los que están conectados. Son muchísimos, es lo que me están indicando en Facebook y en Instagram. Y de verdad que sé que hay una población importante de hermanos en Cristo, miembros de la iglesia aquí en Venezuela y en otros países que nos siguen y que reciben la palabra. Mis bendiciones, como quisiera nombrarles uno a uno, pero sé que están allí, me lo están indicando. Mis bendiciones. Gracias por estar cada domingo en la mañana. Quiero pedirles, sigan orando. Márquez, por mi persona, por mi esposa, por mi familia. Sigamos orando los unos por los otros. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos en nuestro culto de oración a las 7 de la noche. Les digo que, o les doy la buena noticia, que hemos hecho una inversión porque hemos tenido que cambiar de empresa para poder salir y estar en Facebook. Hemos tenido que cambiar de empresa y eso nos tocó volver otra vez a pagar con otro contrato, comprar otros equipos. Y bueno, gloria al Señor por los hermanos y las personas que Dios está levantando para ofrendar, para diezmar. Ustedes saben que el diezmo y la ofrenda generosa es la manera como Dios sostiene el ministerio de la iglesia. Y siempre vamos a estar orando y esperando que las personas que nos siguen, las personas que nos aman, los miembros de la iglesia en cualquier parte del mundo y aún incluso hasta nuestros amigos puedan ofrendar para este ministerio, ofrendar para la iglesia, porque solamente así podemos hacer culto, podemos contratar otra empresa, podemos comprar nuevos equipos y podemos hacer tantas cosas. Así que respalden el ministerio de la iglesia con sus ofrendas, con sus diezmos. Hay la manera de contactarnos, ¿verdad? Mi hija Leila siempre me dice que pueden ir al sitio y que allí pueden conseguir las cuentas, pueden escribirnos un mensaje y decirnos queremos hacerlo, díganos cómo. Hay una cuenta Cele a disposición también. Se los digo con mucho cuidado y hasta con temor reverente, pero la iglesia del Señor necesita de tu ofrenda y de tu apoyo económico, en este caso la iglesia Estrella de Belén, para seguir adelante. Pero les doy la buena noticia. Ya hoy pudimos estar sin contratiempo y esperamos que no tengamos más contratiempo porque hemos ido a otra modalidad y a otra empresa. Yo de eso no sé mucho, así que no le puedo utilizar las palabras técnicas, ¿no? Pero qué bueno que ahora podemos hacerlo y voy a aprovechar ahora esta nueva plataforma para ver si puedo estar entre semana con un tiempo de oración. Quiero orar con las personas, quiero tomar los propósitos para orar juntos, no solamente en el culto de oración, sino entre semana. Les voy a indicar cuándo, para que estemos continuamente en comunión y en ese espacio
compartir una corta reflexión de 1 o 2 minutos y también responder a preguntas de ustedes. Quiero estar más cerca y aprovechar que tenemos una mejor plataforma para hacerlo. Así que les amo mucho, bendiciones. Nos vemos mañana a las 7 de la noche y nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor a las 9 de la mañana. Estaremos nuevamente y continuamos con este tema del valor de estar presente. Bendiciones, les amo mucho. Somos una gran familia. Con todo mi respirar, te alabo con cada paso que doy. Con todo lo que yo soy, te alabo, no existe nada mejor.